En la presente lección comenzaremos a abordar los contenidos del tema 2 de la unidad 3 del libro SICUA, que se denomina Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX, de 1950 a la actualidad. El principal enfoque de esta clase será el estudio del Estado gestor o benefactor que se desarrolló en Costa Rica entre el año 1949 y 1982. La sección del libro que abordaremos será desde la página 169 hasta la 181. A partir del gobierno de la Junta Fundadora de la República que estudiamos la lección anterior, se buscó un cambio en lo social, económico y político en la administración del Estado costarricense. Así las cosas, dentro de la etapa del Estado que procederemos a estudiar, se han identificado dos periodos principales. Al primer periodo lo denominaremos del Estado benefactor o gestor puro, desarrollado entre 1948 y 1970. Este se caracterizó por la prestación de servicios a través de instituciones públicas, autónomas, semiautónomas y descentralizadas, constituyéndose la banca nacionalizada como el pilar fundamental de dicho Estado. Al segundo periodo le denominaremos del Estado empresario, desarrollado entre 1970 y 1978. Esta se da cuando el Estado participa más directamente en la producción como un empresario privado más. El principal propulsor de este Estado fue el presidente Daniel Oduber Quirós, quien creía que ante la debilidad del capital nacional privado, el Estado debía coparticipar en la creación de grandes empresas y que éstas, una vez consolidadas, debían ser privatizadas. Dentro de la temática del Estado gestor, el primer contenido que abordaremos será el cambio del modelo económico agroexportador por el modelo de sustitución de las importaciones. Como ya habíamos estudiado unas lecciones atrás, en el siglo XIX Costa Rica logró introducirse en el mercado mundial gracias al modelo agroexportador. Mediante el mismo, productos como el café y el banano se vendían a muy buenos precios en Estados Unidos y en Europa. Todo pareció funcionar bastante bien hasta la crisis económica mundial de 1929, la cual produjo un descenso en la producción y exportaciones. Dicha crisis generó desequilibrios en la balanza de pagos de los gobiernos y una gran falta de divisas y cantidad de crédito externo, haciendo que el modelo agroexportador entrara en crisis. Aunque en 1950 Costa Rica aún mantenía ingresos por la venta de dichos productos, entre 1953 y 1958, durante la administración de José Figueres Ferrer, se comenzó a implementar un nuevo modelo llamado el modelo de sustitución de las importaciones. Mediante este, como indica su nombre, se producía una sustitución de las importaciones a cambio de un mayor desarrollo de la industria nacional, fomentándose al mismo tiempo una mayor intervención del Estado en el quehacer productivo del país. Mediante el mismo, se buscó no depender tanto en los productos importados, instalándose industrias de bienes que antes se traían de otros países, como por ejemplo, materiales eléctricos de construcción, textiles, maquinaria, productos químicos, alimentarios y otros. Por ende, este modelo tenía como objetivo fortalecer el mercado interno, estimular la industria y aminorar la dependencia de la economía agroexportadora. Es importante destacar que dentro de los principales cambios propiciados por este nuevo modelo fue la incentivación de producción en el sector secundario, que es aquel en el cual se toma una materia prima y es transformada por el ser humano en un producto acabado. En dicho sector se desarrollan las actividades de la artesanía y la industria, las cuales procederemos a estudiar brevemente. Una de las áreas fomentadas por el cambio de modelo fue la artesanía, que es el oficio mediante el cual se busca darle un rasgo personal a un producto en forma manual. Durante los últimos años, de mano con el auge del turismo en Costa Rica, la confección de vasijas, pinturas, muebles, adornos y otros objetos se ha convertido en una importante fuente de ingresos. La comercialización de estos artefactos se da en forma directa en las plazas, playas o por medio de casas comerciales y cooperativas que se especializan en la venta de artesanías o souvenirs. Tampoco se deben olvidar las ferias de artesanía a las que los artesanos se desplazan para exponer y vender sus productos. Anteriormente también se mencionó a la industria, la cual, a diferencia de la artesanía, transforma la materia prima en un producto procesado. Figueres Ferrer, quien fue el presidente que impulsó este nuevo modelo de desarrollo económico,
creía en esta nueva forma de trabajo para producir riqueza, por lo que promovió la banca nacionalizada con una política crediticia de desarrollo, extendió exenciones arancelarias, impulsó la infraestructura mediante la construcción de carreteras y caminos, y creó instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad y el Consejo Nacional de Producción, con el objetivo de habilitar el desarrollo industrial costarricense. Además, como bien se sabe, la industria requiere de personal capacitado. Por dicha razón se establecieron escuelas y colegios como el Jesús Ocaña en Alajuela, los colegios de Calle Blancos y San Sebastián en San José, y el Instituto Nacional de Aprendizaje, solo por citar algunos ejemplos, para la capacitación técnica e industrial de la población. Como consecuencia de las exoneraciones fiscales, o sea, la eliminación de impuestos a la actividad industrial y el proteccionismo estatal, el capital extranjero decidió venir a invertir en Costa Rica, por lo que terminó dominando el sector industrial. Precisamente, la mano de obra barata, además del agua, electricidad y otros servicios que les ofrecía el Estado, le generaba a dichas empresas multinacionales jugosas ganancias. A cambio, estos ofrecían trabajo. Con el objetivo de promover el desarrollo industrial en el país, se crearon parques industriales y zonas francas. Sin embargo, a pesar de todas sus fortalezas, no se puede ignorar que las políticas de crecimiento industrial fueron desordenadas y que en muchos casos se ajustaron a los intereses de la política de los países desarrollados, lo cual terminó por aumentar una vez más la dependencia de Costa Rica en países extranjeros. En este punto, abriremos un pequeño paréntesis para señalar que para el año 1980, una nueva crisis mundial, originada por la subida del precio del petróleo en el mercado, obligó al gobierno a replantear su modelo económico una vez más. En virtud de ello, se empezó a pensar que al final de cuentas Costa Rica siempre ha sido un país eminentemente agrícola. Consecuentemente se ha dado un cambio hacia un modelo llamado de diversificación agrícola o agricultura de cambio, que busca fortalecer la agroindustria. Mediante el mismo se ha dado una mayor apertura a productos no tradicionales, como por ejemplo plantas ornamentales, frutos y hortalizas. La producción de estos en zonas rurales facilitan el empleo, divisas y desarrollo en diferentes áreas del país. Al final de la lección volveremos a estudiar otros aspectos relacionados con la implementación de este modelo. Cerrando dicho paréntesis, regresaremos al estudio del Estado gestor y a lo que se ha considerado como uno de sus pilares fundamentales, la banca nacionalizada. Como se mencionó brevemente en la lección anterior, el 21 de junio de 1948, la Junta de Gobierno nacionalizó todas las instituciones bancarias existentes en el país. Para ello se dieron diversas justificaciones, entre las cuales se destaca el pensamiento de que las funciones bancarias no debían estar en manos particulares, sino que por su naturaleza eran una función pública. Así se consideró que el crédito bancario debía ser orientado al progreso del país y además que las ganancias de los bancos no debían caer en manos de los accionistas exclusivamente, sino que se debía convertir en ahorro nacional cuya inversión sería dirigida por el Estado. En virtud de lo anterior, se expropiaron las acciones existentes del Banco Crédito Agrícola de Cartago, del Banco Anglo-Costarricense y del Banco de Costa Rica. Es posible concluir que el proceso de nacionalización pretendía obedecer el principio de justa repartición de la riqueza, teniendo por objetivo contribuir a modificar las estructuras productivas y a darle al crédito y al ahorro un sentido social. Finalmente, es importante destacar que en enero de 1950, la Asamblea Legislativa creó el Banco Central de Costa Rica como cabeza principal del desarrollo bancario, dándosele la potestad de dirigir las políticas económicas del país y de ser el único ente emisor autorizado de la moneda nacional. Seguidamente, estudiaremos el desarrollo de las instituciones de educación superior a través de la etapa del Estado benefactor, ya que como bien se sabe, a partir de las reformas de los años 40, esta comenzó a cobrar una gran importancia en las políticas del Estado costarricense. Durante la etapa que estamos estudiando, también se aceptó que su impulso era de interés para la sociedad, ya que mediante la misma se ofrece a los y las costarricenses la oportunidad de poder incorporarse a la población económicamente activa mediante profesiones tradicionales, liberales y de expresión artística. También, mediante la misma, se pretende brindar una formación humanística a los futuros profesionales.
Actualmente, el sistema universitario estatal costarricense está compuesto por 4 instituciones. Primeramente tenemos a la Universidad de Costa Rica, la cual desde 1940 hasta 1970 fue la única casa de educación superior en el país. En segundo lugar tenemos al Instituto Tecnológico Nacional, que se fundó en el año 1971 para promover profesionales en el campo técnico. Seguidamente está la Universidad Nacional, fundada en 1973 como una alternativa de educación universitaria. Y, finalmente, tenemos a la Universidad Estatal a Distancia, la cual desde 1977 se ha convertido en una opción para personas que por razones laborales, económicas, geográficas u otras no pueden asistir regularmente a clases. Como podemos ver, casi todas estas instituciones se fundaron durante la época del Estado benefactor. Actualmente, este sistema se encuentra supervisado por el Consejo Nacional de Rectores. Finalmente, es necesario mencionar que en Costa Rica también hay universidades privadas. En el año 1975 se llevó a cabo la fundación de la primera institución de educación superior de dicha naturaleza, la Universidad Autónoma de Centroamérica, y en la actualidad hay más de 40 entidades privadas. Otro aspecto que es importante resaltar del Estado gestor es que a través de la Constitución Política de 1949 se introdujo un capítulo dedicado no solo a la educación sino también a la promoción de la cultura. Dicho capítulo estipula que los ciudadanos tienen derecho a la cultura y el Estado el deber de fomentarla. Así, a través de las instituciones de educación superior, como por ejemplo la UCR, el Estado habilita la formación de profesionales que contribuyen a aumentar el acervo nacional en diversas áreas, como el teatro, la literatura, la música, la danza, la poesía, el periodismo, las artes plásticas y otros. El Estado también estimula el desarrollo cultural mediante instituciones como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, bibliotecas públicas, museos y teatros. Como habíamos adelantado, el modelo de sustitución de importaciones funcionó por un tiempo, pero a pesar de sus fortalezas terminó por derrumbarse posterior a la crisis económica de los años 80. Mediante la implementación del modelo de diversificación agropecuaria, Costa Rica comenzó a incursionar una vez más en los mercados internacionales, mediante la exportación de flores, plantas ornamentales, piña, cardamomo, mango y otros productos. Para la implementación de dicho modelo, fue necesario impulsar el mejoramiento de la red vial nacional. Uno de los mayores logros en ese sentido fue la conclusión durante el siglo pasado del tramo de la carretera interamericana que le correspondía al país. Con dicha obra no solo se conectó Costa Rica con los países del norte, sino que también se logró agilizar el tránsito interno, beneficiando las zonas del norte y del Pacífico Sur. En la actualidad, aún hay varios proyectos que buscan abrir caminos para impulsar el desarrollo de las zonas más alejadas de Costa Rica. Hemos de concluir la presente lección con una breve reflexión sobre el mercado común centroamericano. Algo que no habíamos mencionado anteriormente es que fue la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la que entre 1950 y 1960 propuso que los países de la región adoptaran el modelo de sustitución de importaciones. Esto tenía el objetivo de crear un mercado común centroamericano, siendo que Costa Rica se unió en 1963. El objetivo de dicho proyecto era contar con un mercado que incentivara la expansión industrial para poder contar con más oportunidades de trabajo para la creciente población de Centroamérica y también para romper la economía basada en el café y el banano. De este modo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica unieron sus esfuerzos para fortalecer sus economías e intercambiar productos en condiciones equitativas. En la práctica, los acuerdos tomados no tuvieron los efectos que se esperaban, y finalmente, hechos como el conflicto armado entre El Salvador y Honduras en 1969 y la segunda crisis petrolera de 1978 influyeron en que el proyecto no prosperara.